Hola, soy Marc, diseñador de producto en Aclam y el padre del Dr. Robert. El box UL730 o la serie UL, mejor dicho, la verdad que fue un paso bastante importante para Vox porque llevaban tiempo con la serie AC. De hecho, se hicieron así famosos con la serie AC, ¿no? Gracias a los Beatles y otras bandas británicas. Y la verdad que es interesante cómo está diseñado el amplificador, ¿no? Porque en esa época los transistores, que es parte de la tecnología que usa, eran relativamente nuevos, podríamos decir. Y según tengo entendido, el ingeniero de Vox, Dick Denny, que fue el que supuestamente diseñó la serie AC, hizo un viaje a Estados Unidos porque en esa época los amplificadores Vox que se vendían en Estados Unidos, o algunos de ellos se fabricaban en Estados Unidos, y la división de Estados Unidos ya estaba investigando con transistores y tal, y en ese viaje supuestamente cogió una inspiración y decidió hacer la serie UL, que era una especie de híbrido, ¿no? El eslabón perdido, que me gusta decir a mí, que tiene previo de transistores, un previo muy completo, 2 canales con sus 3 bandas de ecualización, perdón, la reverb, el trémolo, la distorsión, y una etapa de potencia a válvulas, ¿no? Era el momento en que Vox estaba investigando en el tema de los transistores, pero todavía tenía la parte de válvulas, la etapa. Y creo que es lo que le da también el carácter a este amplificador, el tema de que sean híbridos. No contento con eso, hizo pues todo un catálogo. La serie 700 era para guitarra y la serie 400 era para bajo, aunque internamente cuando los estudié eran bastante parecidos, no había mucha diferencia entre ellos. Es muy interesante, sobre todo la ecualización, que separa los graves y los agudos de los medios. La verdad que se nota que es un ampli que no ha sido basado en nada, sino que se ha diseñado desde cero, ¿no? Me di cuenta que eran unos amplis muy raros, porque Vox en ese momento creo que los lanzó como prototipos. Había muy pocas unidades, creo que 100 de cada modelo. Y curiosamente al año siguiente ya sacaron los amplificadores totalmente de transistores. Entonces mucha gente los devolvió, esta serie. Y Vox parece ser que los destruyó. Entonces, de 100 unidades que habían, actualmente solo quedan 30 o menos. Y estos amplificadores son curiosos, tienen mucho valor en el mundo de la amplificación. Hay una cierta disparidad de opiniones referente al origen del nombre, ¿no? El UL o la serie UL. Hay algunos que dicen que es debido al tipo de transformador de salida. El transformador de salida es el elemento que está entre las válvulas, la tapa de potencia de válvulas y los altavoces. Es un elemento que transforma la señal de las válvulas para que sea óptima para amplificar o para ir a los altavoces. Hay un tipo de transformador que es más usado en los amplificadores de alta fidelidad, que se llama, es una tecnología que se llama ultralineal. Y hay algunos amplificadores de la serie UL que sí que lo usan. Eso es una cosa que me llamó también bastante la atención cuando empezamos a investigar con Marcel y tal, y me dio bastantes ganas de poder conseguir uno, comprarlo, ¿no? y probarlo, ¿no? Para ver cómo sonaba.